Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú, misionero voluntario de Sostén Propio. Y bueno, mis queridos hermanos, el día de hoy les traigo un tema que es así y creo que siempre va a ser de actualidad. Y pues bueno, ustedes ya lo están viendo en pantalla. ¿Cuándo tendremos que salir de la iglesia adventista? ¿Será que algún día realmente vamos a tener que salir de la iglesia adventista? ¿Será? ¿O será que siempre vamos a estar en la iglesia adventista? ¿Por qué tenemos que salir o por qué no tenemos que salir de la iglesia? Etcétera. Una pregunta que me la han hecho tantas y tantas veces. Y pues bueno, hoy quiero que esto quede más que claro. Quiero que esto quede más que claro. Y pues bueno, he hecho un estudio profundo. Me leí como 5 libros, un montón de páginas, 2 semanas de investigación completa, etcétera. Pero bueno, aquí está el tema. Y antes de nada, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Señor. Una vez más, mi Dios, estoy aquí, mi Dios, dirigiéndome, Señor mío, a tus hijos, mi Dios. Una vez más, mi Dios, te pido, mi Dios, que no sean mis palabras, mi Dios, sino las tuyas en mí. Mi Dios, que yo no sea piedra de tropiezo. Más bien, Señor mío, permíteme ser un puente, Señor mío, para llevar a las personas hacia ti. Y en este momento, mi Dios, abre el entendimiento de cada uno de los que están viendo, mi Dios, este video, escuchándolo, en las diferentes partes del mundo, mi Dios, que puedan también, Señor mío, abrir su corazón, Señor mío, a la verdad, mi Dios. Tócanos, mi Dios, que de una u otra manera, mi Dios, somos personas sinceras que queremos servirte, queremos hacer tu santa y divina voluntad. Pero a veces, mi Dios, lamentablemente nos descarriamos del camino por una u otra circunstancia, mi Dios. Así que, mi Dios, te pido en este momento, me uses, mi Dios, y uses a cada una de las personas que van a escuchar este video. Todo esto te lo pido sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar el tema. ¿Cuándo tendremos que salir de la iglesia adventista? Desde que empecé el Ministerio de Profecías Bíblicas, muchas veces se me hizo esta pregunta. ¿Tenemos que salirnos de la iglesia adventista? Es más, justamente el día de ayer, si no me equivoco, bueno, de lo que estoy grabando este video, un hermano me hizo la misma pregunta y le dije, bueno, hermano, justamente en este preciso momento estoy grabando o haciendo un video respecto al tema. Y pues bueno, aquí estamos. Pero bueno, mi respuesta siempre fue la misma. Siempre tengo una respuesta, obviamente, ¿no? Y bueno, y espero que siempre sea esa mi respuesta. Pero bueno, ya se las compartiré en breve. Porque al menos yo siempre me he limitado a no dar mis opiniones, ¿no? Así como siempre di una respuesta conforme a lo escrito está, hoy haré lo mismo, o al menos pretendo hacer eso, de una manera más clara y contundente, para que no quede la más mínima duda con respecto a este tema. Yo quiero que este tema quede muy claro, por eso les decía al principio, me maté leyendo, me maté estudiando, como ustedes no tienen ni idea, para que no quede la más mínima duda respecto a este tema. Así que empecemos. Ahora, vamos a empezar tocando muchos puntos, porque yo puedo ahorita escoger y presentarles lo que es la parte clara y esencial, pero si hago eso van a quedar muchos huecos que después voy a tener que llenar y no quiero hacer eso. Así que vamos a hacer un estudio profundo, voy a hacerlo lo más rápido posible, pero por favor, si van a ver este video, véanlo de principio a fin. Si no van a ver el video de principio a fin, mejor no lo vean. Les digo así, mejor no lo vean. Vean el video de principio a fin, porque lo hice de una manera para que no quede la más mínima duda. Así que por favor, vamos a empezar. Salid de ella, pueblo mío. Muchos grupos disidentes siempre han utilizado esta frase. Salid de ella, pueblo mío. Y es verdad, hoy en la actualidad hay muchos grupos que llaman a salirnos de la iglesia adventista. Ahora, tachando de manera directa a la iglesia adventista como Babilonia. Y muchos dicen, es que la iglesia adventista se ha convertido en Babilonia. Bueno, pero lastimosamente ellos ignoran por inocencia o por voluntad propia lo que el espíritu de profecía dice de llamar a su iglesia Babilonia. Bueno, primero vamos a aclarar esto. Si el salir, estamos hablando de Apocalipsis 18, si es llamado a salir de Babilonia, se aplica a la iglesia adventista.
si a la iglesia adventista se la puede llamar Babilonia. Vamos a ver primero si eso se aplica a la iglesia adventista, ¿no? Vamos a primero analizar eso. Mensajes selectos, toma 2, página 75.3. Dice: el mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella no procede de ningún mensajero celestial. Este mensaje de que llama a la iglesia adventista Babilonia y que nos llama a salir de la iglesia, que dice, no procede de ningún mensajero celestial, de ninguna persona que está hablando por Dios, dicho en otras palabras, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Está más que clara la cita. Sigamos con la segunda cita, la historia de la redención, página 58.1. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. ¿Qué cosa dice? El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, es hacer el trabajo de Satanás. En pocas palabras, ¿no? Sigamos leyendo. Por este mal uso de los testimonios o del espíritu de profecía, que muchos utilizan el espíritu de profecía. Justamente hoy día estaba viendo un video que me enviaron tantas veces para verlo y vi una barbaridad, sinceramente una barbaridad. Pero bueno, las almas son confundidas porque no pueden entender la relación de los testimonios con la posición que asumen los que están en el error, pues Dios se propuso que estos fueran colocados siempre en la trama de la verdad, ¿no? Señores, no es de Dios y no viene en ningún sentido de Dios el hecho de estar diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, ni tampoco esto que se le aplica el salir de allá por lo mío. Esto no va en contexto con la iglesia adventista. Sigamos. Hermano mío, he sabido que usted pretende que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que todos los que quieren ser salvos deben salir de ella. Esto es un caso en el cual la hermana Ellen G. de White estaba hablando con un hombre que estaba justamente haciendo esto, llamando a la iglesia adventista Babilonia y diciendo a todo el mundo, sálganse de ahí, porque esa es Babilonia. La iglesia adventista se ha convertido en Babilonia. Hoy en la actualidad es lo que más se escucha. La iglesia ya es Babilonia, ya la iglesia no es como antes. Tienen mucha razón, yo no voy a decir que no, pero el hecho de tachar a la iglesia adventista como Babilonia, eso es un error. Pero quédense por favor hasta el final del video, que esto se va a poner cada vez mejor, créanme. Miren lo que dice Ellen G. de White. Durante los últimos 40 años, y yo diría durante los últimos casi 200 años, un hombre tras otro se ha levantado pretendiendo que el Señor lo ha enviado con el mismo mensaje. Permítame que le diga, como les he dicho a ellos, que este mensaje que usted está proclamando es uno de los engaños satánicos destinados a crear confusión entre las iglesias. Esto es real. Hoy en la actualidad, el papado, el nuevo orden mundial, los Estados Unidos, los eventos proféticos, dicho de otra manera, todo se está moviendo de una manera increíble. Y la iglesia, ¿saben cómo está? La iglesia está dividida. Están con el problema de la ordenación de la mujer. Están con el problema de la detección de los homosexuales. Están con el problema de los grupos disidentes. Están con un montón de problemas. Divide y vencerás. Todos, en vez de estar enfocados, incluso estos grupos disidentes que salen de la iglesia, se la pasan solamente hablando mal de la iglesia, hablando mal de la iglesia, hablando mal de la iglesia. Bueno, si te saliste de la iglesia, al menos ponte a hacer lo que tú denuncias que no se hace. Y déjalos en paz. ¿Ya? Si te quieres salir de la iglesia, salte. ¿Ya? Pero no te vivas la vida resentido y tachándola de Babilonia cuando no lo es. Por favor. ¿No? Y esto es un engaño satánico. ¿Qué cosa? División, confusión. Ya los hermanos no saben ni a quién escuchar ni a quién creer. Y eso también va para los líderes de la iglesia, que también han tachado de disidentes a muchos hombres de Dios, etcétera. Pero bueno, sigamos la siguiente cita. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo, escuchen, Apocalipsis 18:4. Este capítulo se refiere al primero y el capítulo 14, el fuerte clamor, al segundo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, escuche, si usted
escuchen, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. ¿Entienden? La iglesia adventista no es Babilonia y no se ha convertido en Babilonia. Primer punto que quiero aclarar. Y les recomiendo que lean La iglesia remanente no es Babilonia, Joyas de los Testimonios, capítulo 48. Para los que quieran ampliar más el tema de que la iglesia adventista no es Babilonia, lo dice el Espíritu de Profecía. Y pues bueno, entonces, primer punto aclarado. La iglesia adventista no es Babilonia. El mensaje de salir de ella, pueblo mío, no se le aplica a salir de la iglesia adventista. Primer punto aclarado. Ahora, segundo, amor, no odio, unión, no división. ¿Ya? Vamos con el segundo punto. Vamos a leer un par de citas bíblicas. Segunda de Reyes 22:19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrá a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Esto es la historia, si no me equivoco, es la historia del rey Usías, cuando se enteró las desgracias que le iban a suceder al pueblo de Israel por haber quebrantado el pacto de Dios. Él se lamentó por su pueblo. Él se lamentó por su pueblo. Hoy en la actualidad hay muchos que cogen y dicen es que hay que exhortar, voz en cuello, y etcétera, etcétera. ¿No? Llamar al pecado por su nombre. Lo hacen, pero lo hacen con odio. Lo hacen con resentimiento. No lo hacen con amor. Si vas a hacer algo con odio, mejor no hagas nada. ¿Ya? Porque si están obrando en ese espíritu, lamentablemente es el espíritu de Satanás que está en esas personas. Si tú vas a exhortar, si tú vas bueno, esa es la palabra. Si vas a exhortar a la iglesia, tienes que hacerlo con amor. ¿Ustedes cómo creen que se sentía Jesús cada vez que exhortaba a los líderes de la iglesia? Bien, contento, feliz, se sentía orgulloso, complacido. Lo hacía con odio. No, lo hacía con lágrimas en los ojos. Lo hacía con lágrimas en los ojos. ¿Ya? Si la iglesia está en sus errores, que lo está, si nosotros vamos a reprenderla, hagámoslo con amor. No hablo de quedarnos callados ante todas las cosas que se están haciendo, que hay muchas cosas que son intolerables y de las cuales muchas he denunciado yo con mucha pena, la verdad, y siempre trato de evitar hacer ese tipo de videos. Pero si vamos a exhortar a alguien, vamos a exhortar a la iglesia, vamos a exhortar a nuestros líderes, hagámoslo con amor. ¿Qué más dice? Segunda de Corintios 12, 20, 21. Esto lo dice Pablo. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Miren, aquí el Pablo expresa su gran preocupación y su gran tristeza por los hermanos de su iglesia en Corinto. Ya, él se sentía triste, incluso él dijo, temo hasta el hecho de ponerme a llorar cuando los veo a ustedes en el estado de que no quiero verlos en ese estado. Ahora, estas personas que denuncian que la iglesia es así, ¿cuántas veces han llorado por la iglesia? ¿Cuántas veces han llorado por los líderes? ¿Cuántas veces han llorado por sus dirigentes? ¿Cuántas veces han llorado por sus hermanos de sus iglesias? ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿Cuántas veces? Yo no conozco el corazón de esas personas. No sé nada de su vida. ¿Lo han hecho con amor? ¿Lo han hecho con amor? ¿Realmente aman a la iglesia o la odian? Sigamos. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es amor, poner tu vida por tu hermano. Y estoy hablando de todas estas cosas y al final todo lo van a entender ustedes. Tengan paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otra, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón.
Vean, yo en la actualidad en mi iglesia no me pueden ver ni en pintura. Los líderes de mi iglesia no saben qué hacer conmigo, no saben cómo deshacerse de mí. Y yo no sé ni por qué, pero bueno, allá ellos. Pero no por eso yo me voy a coger un resentimiento, voy a coger un odio, voy a coger una venganza con la organización y voy a comenzar a decirles un montón de cosas que no son. No, yo los perdono. Dios verá qué hace con ellos. Y es más, oro por ellos. ¿Ya? Oro por ellos, porque realmente es penoso ver a personas que te odian sin un motivo alguno. Y al menos es triste ver algo así, ¿no? Entonces, yo no voy a coger odio ni venganza eh, por la obra de estos hombres, que les falta quizás un poco más el amor de Cristo. Ya, los perdono. No tengo por qué guardar rencor. Y si un día me borran de la iglesia, pues que me borren. Yo seguiré diciendo que la iglesia adventista es la iglesia de Dios. Lo seguiré haciendo y que Dios me ayude a seguir haciéndolo. Perdonémonos los unos a los otros. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 5, 4. Bienaventurados los que lloran. Ahora aquí vamos a entrar en otra parte más central, más específica. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren, Ezequiel 9:4, un texto que yo he usado muchas veces. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Dios. Ponles un sello de Dios, ponles el sello a todos esos hermanos que están clamando y gimiendo por todos los pecados que se están cometiendo dentro de la iglesia adventista. Es prácticamente lo que dice el versículo. Vamos a analizar bien este versículo. Clamar y gemir, no salirse. Ya vimos la cuestión del amor. Si nosotros no hacemos con amor lo que queramos hacer, eso no sirve. ¿Ya? Si no es con amor, es con el espíritu de Satanás, porque el espíritu del amor es el espíritu de Dios. Dios es amor. El odio viene de Satanás. Si no hacemos con amor, estamos perdidos. Otro espíritu nos maneja. Analicémonos cada uno de nuestros propios actos. Ahora, clamar y gemir, no salirse. Miren, el texto bíblico que decía: gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Estos que están clamando y gimiendo están en dónde? En medio de la apostasía. Están ahí. No se han salido, no se han huido, no han dicho: el pueblo de Israel se convirtió en Babilonia, vámonos. No. Están ahí dentro, soportando. Y están ahí llorando por sus hermanos. Y no solamente llorando, sino también haciendo algo por ellos. Pero vamos a analizar bien esto. Se coloca miren, esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 2. Se coloca la señal sobre todos los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen. Quienes pertenecen a este grupo se caracterizan por la profunda, escuchen, angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. Estos que están en medio de la iglesia se afligen, se les rompe el alma por tanta división que hay hoy en la actualidad dentro de la iglesia de Dios. Porque en las mismas iglesias, los mismos hermanos no pueden verse. Se odian. Y los grupos que se salen de la iglesia odian a la iglesia. Y la iglesia incluso está cayendo en lo mismo, odiando a esos grupos que se salen de la iglesia, hablando mal de ellos. Un odio mutuo. Y Satanás se goza. Éxito supremo. Él está contento al ver esto. Porque nos comenzamos a lanzar piedras los unos sobre los otros, cuando nosotros, nuestro objetivo, nuestro enemigo es, ¿qué cosa? Es el Vaticano, el papado. A él deberíamos estar lanzándole las piedras. A él deberíamos estar denunciándolo ante el mundo entero, como lo dice el mensaje de los 3 ángeles. Pero no, entre nosotros llamándonos Babilonia, cuando Babilonia es otro. Qué tontería, les digo así. Qué absurdo. Sigamos. Profunda angustia que sienten debido a las divisiones que existen entre los que afirman que son seguidores de Dios. Se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay todo tipo de avaricia, egoísmo y engaños. Se sienten incapaces de detener la manera de iniquidad y se llenan de dolor y de alarma. Y es verdad,
Hoy en la actualidad la división norteamericana está patas arriba, se está haciendo pedazos. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? Es tan insignificante lo que puedo hacer. Qué frustración no poder hacer nada. Porque yo no quiero ver jamás a mi iglesia caída, la quiero ver levantada. Yo amo a mi iglesia. Ese es el espíritu que tiene que movernos a cada uno de nosotros. Amor, no odio. Sigamos. Estos que suspiran y lloran han estado ofreciendo las palabras de vida. Escuchen, ¿qué han estado haciendo estos que sufren y lloran, que están suspirando, que se les está quebrantando? ¿Qué cosa? Han estado ofreciendo las palabras de vida. Han estado tratando de arreglar las cosas. No han estado denunciando, se han ido y no. Han reprendido, han aconsejado y suplicado. ¿Se dan cuenta? Lo han hecho con lágrimas en los ojos. Es porque les duele. Ahora, yo sé que muchas de las personas que me escuchan son personas adultas. Yo soy un joven, tengo apenas 26 años. Y yo sé que la mayoría de las personas que me escuchan son adultas. Y la mayoría también de los que me escuchan, sé que son padres de familia. Ahora, bueno, yo no soy papá, pero soy hijo. Y entiendo algo. Y por ahí también tengo un par de sobrinos. Ahora, ¿a qué padre le gusta reprender a su hijo? Castigar a su hijo. ¿A qué papá le gusta hacer eso? Castigar a su hijo porque se portó muy mal. ¿A qué papá le gusta hacer eso? A ninguno. Lastimosamente a ninguno. Incluso hay padres que lloran junto con sus hijos cuando los castigan. Eso es amor. Si nosotros vamos a reprender, vamos a exhortar a alguien, a un miembro de a la iglesia o a quien sea, tiene que ser con amor. Con amor, no con odio, no con resentimiento, no con orgullo, no con venganza, con amor. Sigamos, algunos de los que estaban deshonrando a Dios se han arrepentido y han humillado su corazón delante de Él. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos deshonrado a Dios? Yo lo deshonré ayer. Ya, así les digo, no soy perfecto. Yo lo deshonré ayer. Pero también a la vez cuántos nos hemos arrepentido y nos hemos humillado y hemos dicho, ¿sabes qué? Nunca más lo voy a volver a hacer, Dios, perdóname. Esperemos que ese sea el caso de cada uno de nosotros. Si caímos, levantémonos, pero no volvamos a caer en el mismo hoyo. Sigamos adelante. Pero la gloria del Señor se ha apartado de Israel. Esto lo vamos a analizar al final. Porque la gloria de Dios se apartará de la iglesia adventista. ¿Nos tocará realmente salirnos de la iglesia adventista? Quédense hasta el final. Aunque muchos perseveraban en las formas de la religión, faltaban el poder y la presencia de Dios. Hoy en la actualidad en la iglesia se hacen tantas cosas. Y yo voy a decir algo. Hoy en la actualidad parece que la iglesia adventista es como un programa de televisión. Todo es programas. Todo es programas. Todo es programas. Parecemos televisión, ¿verdad? Y uno asiste a la iglesia, incluso los sábados son deshonrados, hay que decir lo que es. Y yo a veces llego el sábado a una iglesia y yo ya no siento la presencia de Dios. Para mí es un día normal. Les digo, les soy sinceros. Les soy muy sincero. Es una pena. Y yo me siento mal y digo, Dios mío, permíteme hacer algo. Pero bueno, tema aparte. En el tiempo en que su ira se manifieste con castigos, estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. ¿Qué cosa? Angustia de alma. ¿Esta angustia expresada en qué? En lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones. ¿Se dan cuenta? Mientras que otros procuran arrojar un manto sobre el mal existente, lamentablemente también eso pasa, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera. No, es que la iglesia de Dios nunca caerá. Así que no te preocupes por lo que está pasando, no te preocupes porque están haciendo mal esto, no te preocupes por... La iglesia de Dios nunca caerá. Dios va a arreglar las cosas. No, señores, eso no es así. Y yo les voy a explicar bien este punto. Quédense hasta el final. Los que tienen celo por el honor de Jehová, porque esto se trata del honor de Dios. No se trata solamente de mantener en pie a una institución, se trata
¿qué cosa? De mantener de rescatar el honor de Jehová. Y amor por las almas no callarán para obtener el favor humano. Y claro, hoy en la actualidad, si tú quieres quedar bien en tu iglesia y todo, diles amén a todo lo que diga el pastor y va a hacer, te va a poner a dirigir todo, y te va a poner un buen cargo y todo. Sí, pero vas a vender tu alma. Te vas a vender por un cargo en la iglesia. Que en la actualidad es lo que pasa. Hoy en la actualidad alguien comienza a darse cuenta, a abrir los ojos, lamentablemente vienen, le ofrecen un cargo en la iglesia, el otro ya como por ahí se sintió medio importante, ya se quedó callado. Se vendió por un simple cargo en la iglesia. No se vendan, hermanos, no se vendan. Pero bueno, sigamos. Sus almas justas se afligen día tras día por las obras y conversaciones profanas de los impíos. ¿Cuántas veces hemos llegado a una iglesia y hemos visto que cuando termina el culto afuera es risotadas, juegos, chistes, bromas, fotos? Porque hoy también parece que nosotros ya parecemos, no sé, policías, fotos por todo nos tomamos, parecemos de investigación nada más, nos tomamos fotos por todo, por todo. Bueno, son impotentes para detener el torrente de la iniquidad. Es verdad, porque qué tal si tú ves algo así, tú no te vas a parar en medio púlpito y decir, miren, esto está mal. No puedes hacer algo así tampoco, no vas a quedar como que tienes algún problema mental, no puedes hacer algo así. Entonces uno se siente impotente porque algo así tampoco puede hacer. Dice, de ahí que se llenan de pesar y alarma. Hay maneras de tratar de corregir las cosas, no, hay maneras, pero bueno. Lloran delante de Dios. ¿Cuántos hemos llorado delante de Dios? Yo me acuerdo cuando estaba el problema de ordenación de la mujer. Y en esa época, estoy hablando del año 2015 nomás, no tenía lo que es el... Ah, no, sí, recién había empezado mi página de profecías bíblicas, recién la había iniciado. Y yo me acuerdo cuando estaba viendo el informe en vivo, y yo estaba con el corazón en la mano. Y todos estábamos esperando a ver cuál era el resultado del voto, ¿no? Y cuando dijeron de que no se iban a ordenar mujeres, eso fue la alegría más linda que he sentido. ¿No? Yo les digo así, hasta lloré de la alegría. Yo hasta lloré de la alegría. Yo dije, Dios mío, nos has dado una oportunidad más. Aunque realmente, claro, la diferencia fue mínima. Fueron como 600 a 400 votos de diferencia. Fueron como 200 votos de diferencia aproximadamente. Fue menos, creo. Ya. Entonces, qué alegría. Qué alegría, ¿no? Entonces, uno ama a la iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de sentir, hermanos. ¿Ya? Ese es el amor que nosotros debemos de sentir, ¿no? Y a la vez la tristeza que también tenemos que sentir cuando vemos que Dios es deshonrado en la iglesia. Pero bueno, en fin. Al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz, se lamentan y afligen sus almas, porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño, de casi toda clase. El Espíritu de Dios que inspira la reprensión es pisoteado, mientras triunfan los siervos de Satanás o la cizaña. Dios queda deshonrado, la verdad anulada. Y es verdad, porque hoy en la actualidad incluso es hasta difícil llevar a alguien a la iglesia como invitado, porque se ven tantas cosas. A veces llegan las personas, no aprenden nada, se van como vinieron, en fin. Escuchen, aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 65.2. Si nosotros no sentimos eso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no lloramos por nuestro prójimo al verlo en su decadencia espiritual, vamos a quedar sin el sello de Dios. Y estas son las palabras más duras que alguna vez yo he leído. ¿Cuántos de nosotros lloramos por los pecados ajenos? Dígame, ¿cuántos? Si hay personas que están escuchando este video y lo han hecho, van por buen camino. Pero los que no somos capaces de sentir amor fraternal por nuestros hermanos, nos falta mucho, muchísimo de hecho. Lean todo el capítulo 10 de Joyas de los Testimonios 2.
Entonces, Señor, este punto ha quedado claro. Amor, no odio, unión, no división. Clamar y gemir, no salirse. Quédate adentro. Llora, clama, gime, reprende, exhorta, ama. Arregla las cosas. Di algo de la manera correcta, pero no te salgas. No es el momento de salirse aún. No es el momento. Así como Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? A Jesús no le fue muy bien. Pero él se salió desde el principio. Para nada. Se quedó hasta el final. Hasta que tenía que cumplir todo lo que tenía que cumplir. Y nunca se salió, de hecho, Jesús. Cumplió su misión dentro de Jerusalén. Que nosotros también cumplamos nuestra misión dentro de Jerusalén, dentro del pueblo adventista. Sigamos. Después del arrepentimiento vendrá la lluvia tardía. Señores, un tema que yo ya he hablado de manera parcial, pero bueno, aquí va en el tema también. Dice, vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 12 al 32. Así que vamos a leer un poquito bastante. Bueno, vamos a leer. Dice, por eso pues ahora dice Jehová, miren, yo vi tan necesario yo iba a poner todo el capítulo 2, pero bueno, puse el 2 al 32. Y vamos a analizar muy bien, sobre todo lo que está resaltado en rojo. Por eso pues ahora dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová, Dios, Yahweh, llámenlo como quieran, Elohim, no sé. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Primero aquí ya nos está hablando de qué, de una conversión. ¿De qué? De corazón. ¿Con qué? Con ayuno, lloro y lamento. Ya vimos esto del llorar, lamentar, gemirse. Se repite, pero miren cómo dice el título. Solamente después de un arrepentimiento profundo nosotros vamos a poder recibir la lluvia tardía. Es algo que todos los adventistas, los fueras de la iglesia adventista, todos están esperando. Todos están esperando eso. Todo el mundo cristiano está esperando eso. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero, señores, no les va a caer ni una sola gota. Sí les va a caer es un balde de agua, pero de la otra lluvia, de la que trae Satanás, no de la que trae Dios. Mire, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ya, o sea, no lo hagas por fuera. No lo hagas de apariencia. Hazlo de corazón. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Y que se duele del castigo. A Dios no le gusta hacer eso. Hacer castigar. De hecho, eso es a lo que se le conoce como la obra extraña de Jehová. ¿Qué más dice? ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Nos puede dejar bendición. ¿Cuál es esa bendición? La lluvia tardía, ya van a ver. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Qué es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Un corazón arrepentido. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vayas cada sábado a la iglesia, que hagas todo lo que dice la organización, que sigas cada programa de la iglesia, que des todo tu diezmo. Dios no te pide eso. No estoy diciendo que no lo hagan. No, sino que Dios no te pide eso. Dios te pide el corazón. Cuando Dios tiene tu corazón, todo eso sale solito, sin la necesidad de esforzarte. Solito sale. ¿Entiende? Es lo que trato de decir. ¿Ya? Tocad trompeta Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Miren esto. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, los pastores, los ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros necesitamos un arrepentimiento corporativo. Eso necesita la iglesia, un arrepentimiento corporativo. ¿Será que algún día va a haber ese arrepentimiento corporativo? Claro que sí. Y lo va a haber dentro de la organización o fuera de la organización. Quédense hasta el final del video. Sigamos. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, seréis saciados. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, el rey del norte, bueno, Daniel 11, otra profecía, pero bueno, y le echaré en tierra seca y desierta. Esto es profético. Bueno, su faz será hacia el mar oriental y su fin
al mar occidental. Qué interesante, pero bueno. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Interesante, pero bueno, tema aparte. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y escuche, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué es invocar el nombre de Jehová? Ponerte de rodillas y orar. Ponerte a cantar y orar. Eso es invocar el nombre de Jehová. Les dejo para que estudien. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, miren, al cual él habrá llamado. Interesante. ¿En dónde? En el monte de Sión y en Jerusalén, en la iglesia. Habrá salvación en la iglesia adventista, como ha dicho Jehová, y entre el remanente. Al cual, ya van a entender esto, al cual él habrá llamado. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos. Y vosotros también, adventistas del séptimo día, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. ¿Dios nos ha dado la primera lluvia? ¿Cuándo dio Dios la primera lluvia? ¿Cuándo fue la primera proclamación del mensaje de los tres ángeles? ¿O cuándo empezó? 1844. ¿En octubre no cae acaso la primera lluvia? 22 de octubre de 1844 no cayó la primera lluvia. Bueno, sigamos. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Como al principio. La iglesia adventista va a terminar como empezó. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo, el vino, la buena doctrina. Yo os restituiré los años que comió la oruga, los años perdidos que nos pasamos dormidos, y el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, en el sentido espiritual, y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Vemos aquí ya un pueblo medio triunfante. Y después de que pasa todo esto, miren lo que sucede. Y después de esto, después de todo lo que yo les leí, y ahora ya van a ver por qué les leí todo esto, después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? De este arrepentimiento de corazón. Después de que dejemos el odio, el resentimiento, las divisiones, el mirar a los otros, en el fijarnos en los líderes, en estar levantando chismes con el otro, y para las personas para los grupos disidentes, el estar haciendo videos de no sé cuántas horas hablando en contra de la iglesia. Después de que dejen de hacer todo esto, Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Solo después de que hagamos todo esto, Dios va a derramar su Espíritu Santo y va a venir Cristo, en pocas palabras. Después del arrepentimiento vendrá la lluvia tardía. Más que claro. Más que claro. Así que, señores, a un lado del odio. Ahora sí viene lo importante. La ley dominical, la señal para salir. ¿Para salir de dónde? ¿O de dóndes? Mateo 24:15. Por tanto, bueno, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Ahora, vamos, Lucas 21:20. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ustedes ya conocen los demás textos, yo no los puse. Cuando nosotros veamos la abominación, la destrucción lean el primer capítulo del conflicto de los siglos y van a entender ampliamente esto. Cuando Israel vio que venía el ejército romano, pasó algo sorprendente. Les voy a resumir rápido la historia, ¿no?
Era el año 66, 67 después de Cristo. Lo siento, no tengo la fecha exactamente. Estaban tranquilos, normales, habían por ahí problemas, etcétera, había prosperidad incluso, dicen algunos eruditos, pero bueno, en fin, había de todo. Ya, pasó algo muy raro. Llegó el ejército romano. Y bueno, el pueblo de Israel era bastante alborotado y siempre causaba problemas. Bueno, el emperador romano se cansó y mandó sus legiones, pocas palabras. Ya, Jerusalén rodeada, totalmente rodeada. Su fin estaba marcado. Pasó algo que hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió realmente. Por alguna extraña razón que nadie ha registrado y nadie sabe por qué, los ejércitos se fueron. Y el pueblo de Israel dijo, ve, la bendición de Dios, que ni siquiera fueron atrás de ellos, les cayeron a espada, incluso vinieron victoriosos con el botín, etc. Triunfo, todita Israel se gozaba. Pero un pequeño grupo de cristianos que habían escuchado la advertencia de Cristo se dieron cuenta que esa era la señal para huir. Mientras sucedía todo esto, ellos salieron de Jerusalén para nunca más volver. De ahí, después de exactamente 3 años y medio, volvieron los ejércitos. Otra vez. Y ya no se fueron. Y ustedes el resto de la historia ya la saben. Los que salieron en la primera señal se salvaron. Cuando vino la segunda señal, se perdieron todos los que estaban dentro de la ciudad. Ni uno de los que estaban dentro de la ciudad se salvó. Esa es la historia resumida. Ahora, las señales que les dio Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos son de un doble cumplimiento. Eso le dice incluso el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice que lo que pasó en ese momento es un pálido reflejo para lo que va a ser hoy en la actualidad. De manera parcial se cumplieron en la época de los apóstoles, ¿no? Y de manera más significativa se cumplirá en un futuro muy cercano. Yo diría un presente muy cercano. Lo que quiero recalcar en este momento es la señal de huida que hubo en ese entonces y qué aplicación tendría hoy. En ese momento se dio una señal de huida y hoy también se va a dar una señal de huida. Como ya leímos, la señal de huida de Jerusalén sería cuando estuviera rodeada de ejércitos. Ahora, escuchen, preguntas. Primera, ¿será que esta señal ya se dio y debemos abandonar las ciudades y la iglesia adventista? Hoy en la actualidad, muchos dicen que ya tenemos que dejar la iglesia, ya tenemos que dejar las ciudades, ya tenemos que irnos al campo y no salir nunca más, etc. Ahora, ¿será que esta señal ya se dio? Otra pregunta, ¿será que esta señal, o cuándo se dará? ¿Cuándo se dará esta señal? ¿O cuál es la señal? También. O también otra pregunta, ¿o por qué tenemos que huir cuando vemos la señal? Vamos a tratar de responder esto. Hay muchos que afirman que la iglesia, de manera corporativa, escuchen bien, aquí vamos a tocar otro punto y todo va a ser respondido al final. Hay muchos que afirman que la iglesia de manera corporativa estará hasta el fin. De hecho, ustedes pueden hablar con un pastor, sobre todo los que salen nuevos, los nuevos pastores que son recién graduados. Ustedes dicen, pastor, la iglesia va a estar hasta el fin, te dice. Así, de manera corporativa, va a estar hasta el fin, te dice. Punto. Se acabó. No, la iglesia va a llegar hasta el fin, te dice. Y no les vas a cambiar esa idea por nada. Entonces, ya. Hay muchos que afirman que la iglesia de manera corporativa estará hasta el fin, como una estructura, o sea, que va a haber una estructura así como la tenemos hoy. O sea, tal cual como está hoy, tesoreros, secretarios, conferencia general, división, unión, bueno, etc. Tal cual como está así, piensan que va a llegar hasta el fin. Bueno, ya. O sea, ya. Y que tal cual como es en este presente, vamos a estar hasta la segunda venida de Cristo. Pero nosotros vamos a ver, escuchen, ¿qué coherencia hay en esta idea? O sea, ¿qué coherencia hay en esta idea de que puede llegar una iglesia de manera corporativa hasta el fin? ¿No? ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía respecto a esta idea también? Que la mayoría de los que trabajan en la iglesia y reciben un sueldo de ello defienden a capa y espada. Como ya les dije, ustedes hablen con alguien que trabaja en la iglesia y dicen, no, la iglesia va a estar hasta el fin, hermano, y punto. Vamos a ver si es qué tan cierto es esto con el Espíritu de Profecía. Ahora, mira, primero, antes de ver esto, quiero aclarar esto. La iglesia visible y la iglesia invisible. Ahora, ¿cuántas iglesias tiene Dios? ¿Cuántas iglesias tiene Dios? 1, 2,
De cierta manera, Dios solo tiene una iglesia, la que está registrada en el libro de la vida. Para Él, esa es su iglesia, esos son sus hijos, esos son sus salvos. Pero nosotros entendemos que hay dos, la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Cuál es la iglesia visible? La iglesia visible es la corporación, la iglesia adventista del séptimo día, y cada uno de los que son miembros de ella es la iglesia visible. Y la iglesia invisible son los verdaderos hijos de Dios, los cuales no sabemos quiénes son. Yo puedo ser miembro de la iglesia visible, pero no de la invisible. O puedo ser miembro de la iglesia invisible, pero no puedo ser miembro de la iglesia visible. O puedo ser miembro tanto de la iglesia visible como de la iglesia invisible. ¿Cómo lo podemos saber? Nadie lo puede saber, solamente lo sabe Dios. Pero hay dos. Y ahora para entender bien este tema, tenemos que entender esto, que hay dos. Hay la iglesia visible y la iglesia invisible. Y el espíritu de profecía muchas veces habla de la iglesia visible y también muchas veces habla de la iglesia invisible. ¿Entienden? Ahora, bueno, ¿y esto qué tiene que ver en el tema? Vamos ahí. Ya les dije que vamos a hacer un análisis profundo para poder decir cuándo tenemos que salir de la iglesia. Tenemos que entender todas estas cosas, señores, primero. Todos debemos sentir, escuchen, esto está en Testimonios por la Iglesia, tomo 4. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. Aquí el Ellen G. White habla claro que los que son miembros de la iglesia adventista de manera oficial, de manera nominal, ¿qué cosas son los miembros de la iglesia visible? Cada uno de los miembros de la iglesia visible de la corporación tienen que trabajar. Ahora, decir que la iglesia adventista es una corporación no es nada malo decir eso. Es una realidad. Somos una corporación y eso no tiene nada de malo tampoco. Solo uso esta palabra para ser claro. Ahora, y ustedes pueden poner en su aplicación del NGDY en el buscador, pueden poner iglesia visible, les va a salir un montón de citas en las cuales el NGDY habla de la iglesia adventista a nivel corporativo como la iglesia visible, la identifica como la iglesia visible. Entonces, ya tenemos claro cuál es la iglesia visible, la corporación. Vamos a hablar unas citas, vamos a tocar 3 citas acerca de la iglesia invisible. Vamos a entender muy bien esto. Miren, además en el capítulo 18 de Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. En Apocalipsis 18 se habla al pueblo de Dios que salga. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Bueno, ¿dónde está la gran parte del pueblo de Dios? En Babilonia. Según este pasaje, miren, de la escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentran actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna en las varias iglesias que profesan la fe protestante. ¿Dónde está la mayoría del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios? En Babilonia. En la iglesia católica, en los evangélicos, en los hijos de Jehová, en los mormones, etc. Ahí está. Y ellos son los miembros de la iglesia invisible que nosotros no podemos ver y no sabemos quiénes son. ¿Entienden? Ya. Desde el principio las almas fieles, escuchen, las almas fieles, los verdaderos hijos de Dios, han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, sus mensajeros, etcétera, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Nosotros tenemos una visión muy limitada, los adventistas del séptimo día, por el hecho de que como somos miembros de la iglesia visible y Dios desde 1844 deseó tener una iglesia visible en la tierra, nos sentimos la gran maravilla. Y sentimos como que el que está fuera de la iglesia adventista está perdido. Señores, antes de 1844, dígame qué iglesia había. ¿Quiénes componían la iglesia de Dios antes de 1844? Las almas fieles, aquí dice el pasaje, las almas fieles componían la iglesia de Dios. ¿Entiende? La iglesia de Dios, la iglesia invisible la componen las almas fieles. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Miren, Dios posee, esa cita es muy conocida, está en el libro Alza tus ojos. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Si tú amas a Dios y guardas sus mandamientos, tú eres parte de la iglesia invisible, tú eres parte de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Dios, aunque no seas parte de la iglesia adventista, eso no importa. ¿Ya? No estoy diciendo que salgan de la iglesia, nada, no estoy diciendo eso. O sea, pero el hecho de
ser en agrado a Dios, aunque no seas parte de la iglesia adventista, eso es todo. Porque la mayoría del pueblo de Dios está en Babilonia. No son bautizados en la iglesia adventista, pero son su pueblo, son su iglesia. Entiendan. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Pues solo la presencia del alto sublime, la presencia de Dios que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Donde está la presencia de Dios está su iglesia. Y si nosotros podemos tener la mejor iglesia del mundo, la más bonita, si ahí no está la presencia de Dios, esa no es su iglesia. Aunque se haga llamar adventista o se llame como sea. Si ahí no está la presencia de Dios, no puede ser su iglesia. Ahora, miren esto. La iglesia visible contra la iglesia invisible. Esto está en el libro Eventos de los Últimos Días. Está justamente bajo el subtítulo que ustedes están leyendo ahí. Muchos adventistas rechazarán obstinadamente la luz. En las iglesias adventistas del séptimo día, tal cual como está en el libro, yo lo puse aquí, por si acaso. No puse nada, no monté nada, y ahí están las citas. Las referencias pueden ir ustedes mismos y ver en el libro. En las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, el fuerte clamor, la lluvia tardía. Pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón, Apocalipsis capítulo 3. Mediante la confesión y arrepentimiento, lo que ya leímos en Joel. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. ¿Quiénes se van a resistir a la lluvia tardía, al fuerte clamor? ¿Quiénes van a resistir? Los miembros de la iglesia adventista, los que no fueron transformados. Aquí lo está diciendo el Espíritu de profecía. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas preconcebidas y expectativas, se opondrán a la obra. Porque hoy en la actualidad la iglesia tiene una programación. Y si tú te sales fuera de la programación, no es que tú ya estás actuando como los disidentes. Eso tristemente es lo que pasa hoy en la actualidad. Pero bueno, miren, porque dicen, ¿no debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra por tantos años? ¿Y qué dijeron de Jesús? No, este no es el Mesías. Y como ellos eran los sacerdotes, eran los rabinos, eran los que conocían la Torá, todo el mundo les creyó. Bueno, no todo el mundo, pero la gran mayoría. Pasará lo mismo en el tiempo. No, es que estos son disidentes. Son fanáticos, son extremistas. No les paren bola. Va a suceder lo mismo. Ahora ustedes van a entender por qué o cuándo nos va a tocar salir de la iglesia adventista. Miren. El mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Lastimosamente, los que no se convirtieron, los que no se arrepintieron de corazón, como le dice Joel, van a llamar a la luz que va a iluminar toda la tierra, que dicen, no, esa no es una luz falsa. Ese es el falso arreglamiento, van a decir por último. Cuando realmente el falso arreglamiento lo estamos viendo hoy. Pero bueno, yo ya les hice un video hablando de eso. No tengo por qué volver a repetirlo. Evento de los últimos días. Miren, la mayoría de los no adventistas rechazarán la amonestación. La mayoría de los no adventistas rechazarán la mayoría. ¿De quién está hablando aquí? Miren, muchos de los que oigan el mensaje, la inmensa mayoría, ¿cuánto es la inmensa mayoría? ¿El 90%? ¿Puede estar hablando de eso? ¿Un 80%? Quedémonos con... Yo me voy a quedar con un 90%. Ustedes verán con qué cifra se queda. Muchos de los que oigan el mensaje, el 90%, no creerá la solemne amonestación. El 90% de los adventistas no creerán la amonestación. Y digo el 90% porque realmente el Espíritu de Profecía dice que ni uno de cada 20 está preparado. Ni uno de cada 20. Entonces ni siquiera estamos hablando de un 90%. Quizás estamos hablando de un 99%. Les digo así. Y ni eso, menos todavía. Pero bueno, muchos serán hallados desleales a los mandamientos de Dios, que son una prueba del carácter. O sea, dicho en otras palabras, y esto me lo aclaró justamente un hermano,
Guardar los mandamientos de Dios es tener el carácter de Dios, porque los mandamientos de Dios son el carácter de Dios. Entonces tú, para tener el carácter de Dios, tienes que llegar a la capacidad de guardar los mandamientos de Dios, que solamente lo puedes hacer teniendo fe en Cristo Jesús. Tema aparte, pero se los aclaro. Los siervos de Dios serán llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos, no los escuchan, son locos. Hoy en la actualidad, por ejemplo, yo vivo en Ecuador, los líderes de mi país han hecho una campaña en contra del pastor David Gates. En cada iglesia que van los líderes de la unión, de la misión, van y hablan en contra de ese pastor. No lo escuchen, ese pastor es así, ese pastor es asado, y un montón de calumnias que pasan diciendo. Y bueno, yo sí tengo material para desmentirlos a ellos, pero he decidido mejor dejarlo ahí, sinceramente. Dios hará su obra. Y créanme que lo que Dios quiere que salga adelante, sale adelante. Aunque los hombres se opongan, eso no importa. Lo que Dios quiere que triunfe, triunfa. Y lo que Dios quiere deshacer, se deshace. Así de simple. Pero bueno, ¿qué más dice? Sean llamados fanáticos. Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Miren, Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Bueno, escuchen. Algunos escucharán esas amonestaciones, pero la gran mayoría de los adventistas del séptimo día no les prestará atención. La gran mayoría no va a parar bola. Los ministros populares, como los fariseos de antaño, la historia se repite, airándose al ver que se pone en duda su autoridad. Ay, no, pero si nosotros estudiamos teología. Denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que proclaman. ¿Quién persigue a quién? ¿La iglesia visible persigue a la iglesia invisible? ¿Van entendiendo? Ah, ya. ¿Y quién se va a poner? Dice la inmensa mayoría de los adventistas se va a poner. El 99% se va a poner contra el 1%. ¿Ya? El 99% de los adventistas nominales se va a oponer al 1% de los verdaderos adventistas de corazón, en espíritu y en verdad. O sea, la iglesia visible se va a ¿qué cosa? A oponer a la iglesia invisible. Miren, ahora, Dios trabaja con la iglesia invisible. Como la gran mayoría se va a poner a ese poquito, ¿con quién va a trabajar Dios? ¿Con la iglesia visible porque tiene el nombre de adventista del séptimo día? ¿Por eso? No, señores. Dios va a trabajar con esos poquitos que le sirven en espíritu y en verdad. Permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Contraria a todos los planes humanos, habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse. No regales eso, no prediques eso, no digas eso. ¿Alguna vez le han dicho eso a ustedes? Una vez me acuerdo, abrí mi iglesia muy de mañana, estaba poniendo el video de Doug Batchelor, ese video que es La novia, la iglesia y Babilonia, creo que es algo así, no me acuerdo. Ya, y yo estaba ahí y llegó alguien de mi iglesia, alguien que tiene un cargo ahí, un cargo importante. Y dijo, no, quita eso, no es que hay visitas. Quita eso. No, la gente se va a asustar. Yo me quedé con cara de, esta es la verdad. Esto es del adventismo. No, sacaron ese video de ahí, sácalo. ¿Por qué? Porque habla mal en contra de la iglesia católica. O sea, ya no podemos proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Siempre quieren controlar la obra. Lamentablemente siempre va a haber personas que quieren controlar la obra, dictar todo movimiento, hasta lo que se dice, lo que no se dice, lo que se comparte, lo que no se comparte. No regales El conflicto de los siglos. Ese es un libro muy duro, muy pesado. La gente no lo va a entender. Si supieran lo que hice dentro de los últimos días. Pero bueno, eso lo daré en otro tema. Cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero, el mensaje del cuarto ángel, para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros, escuchen, se sorprenderán por los medios sencillos
que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Dios va a utilizar a las personas más sencillas de este mundo. Yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto personas que digo, wow. Y digo así, qué envidia. Por ejemplo, yo una persona, conozco una señora que tiene tanta fe. La señora ha visto la muerte tantas veces a la cara y su vida su vida es una novela, por así decirlo. Su vida da para hacer unas 7 películas, ¿ya? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo esta mujer hasta el día de hoy sigue viva? Y ustedes la vieran, está llena de vida y tiene tanta fe en Dios. Y yo cada vez que la veo, yo regreso lleno del Espíritu Santo. Y yo digo, Dios mío, yo diera todo mi conocimiento a cambio de esa fe que tiene esa mujer. Es increíble. Y supuestamente yo siempre la voy a visitar para darle palabras de aliento, pero al final la que me termina dando palabras de aliento es ella a mí. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, señores, Dios va a utilizar a las personas más sencillas que nosotros menos esperamos. Sigamos. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones y arrojando de lado toda maquinaria humana, todo método humano, sus reglas limitadas y métodos cautelosos. No digas así, di diferente. No digas esto, dilo así porque la gente se va a asustar. Declararán la verdad con el poder del Espíritu Santo. Dios va a trabajar con la iglesia invisible, porque no va a poder hacerlo con la iglesia visible. Así como no pudo trabajar con todo el pueblo de Israel, sino con un pequeño grupo de personas que salieron apenas de ahí. Tuvo que ir ¿con quién? Con los gentiles. Y los gentiles, wow, los gentiles. Nuestros peores enemigos. Señores, aquí viene lo que todos han estado esperando. Satanás realizará su obra. Bueno, que yo creo que esta cita de leerles ya es de más, pero bueno. Satanás realizará su obra por medio de agentes, los ministros, los pastores que aborrecen la ley de Dios. Emplearán cualquier medio de que dispongan para desviar a las almas de su lealtad a Dios. Nuestros peores enemigos se hallarán entre los adventistas del primer día, o los adventistas nominales. El N.G. de White utiliza la misma palabra. Su corazón está plenamente resuelto a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contra ellos va a hacer guerra él. Los adventistas nominales, los que van a aceptar la marca de la bestia, que va a ser la inmensa mayoría, como ya vimos, van a hacerle problemas aquí. A todos esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe. ¿Y quiénes son esos? Ese es el remanente, ese es el verdadero remanente. La iglesia invisible. Esta clase considera que es una virtud hablar, escribir y actuar con el más acerbo odio contra nosotros. Odio, lo que le estaba diciendo antes. No necesitamos esperar un trato justo de su parte. A muchos de ellos Satanás les inspira una insana iracundia contra los que guardan los mandamientos de Dios. Seremos vilipendiados y calumniados. Todos nuestros motivos y actos serán mal juzgados y se atacará nuestro carácter. Algo que hoy en la actualidad ya está sucediendo. Pero en el tiempo del fin va a ser más pleno, cuando comienza a derramarse el Espíritu Santo, la lluvia tardía. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, que se creían adventistas, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Ellos van a salir, se van con Satanás, sino por otras palabras. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad, el ecumenismo. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad emplearán sus facultades para seducir y descarriar a almas. Incluso una vez yo me acuerdo, estaba en mi iglesia, estaba mi pastor distrital predicando y tocó una cita del Espíritu Profecía. Yo la busqué en el buscador del N.G. de White y nunca la encontré. Tristemente hoy en la actualidad incluso hasta ciertas citas del Espíritu Profecía las están falsificando para arreglar sus ceremonias. Anoten hermanos, pongan atención cada vez que prediquen. A veces nosotros porque pensamos que es un pastor o un hermano no sé qué, pensamos que son personas íntegras. Incluso muchos hacen esto, falsifican citas del Espíritu de Profecía.
Mucho cuidado. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Quiénes? Los adventistas del séptimo día, el 99%. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos, acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿Quién va a ser nuestros máximos acusadores? Nuestros propios hermanos que alguna vez se llamaron adventistas. La iglesia nunca caerá. Ahora, lo que les decía de antes, y yo vi necesario ponerlo en esto en este video. Y también un poquito de paciencia, ya termino. Siempre se utiliza esta frase: la iglesia nunca caerá, hermano. ¿Nunca caerá? Vamos a ver a qué se refiere. ¿Está hablando de la iglesia visible o está hablando de la iglesia invisible? ¿De qué está hablando esta cita? Ahora sí van a entenderlo, porque ya entendieron lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Vamos a ver, y ya vieron quién persigue a quién, y de quién es de quién se va a perder la máxima mayoría. Miren, vamos a leer la cita ya. Satanás llevará a cabo sus milagros. ¿En qué contexto estamos aquí? Estamos en el tiempo del fin. Estamos con Satanás está haciendo todos sus milagros. ¿Eso ya sucedió? No, eso sucederá prácticamente al final. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todos los demás. Esto está hablando en el concepto de cuando todo se esté moviendo, la ley dominical, todo. ¿Entienden? En este contexto es esta cita. En este contexto dice lo siguiente. En el contexto de la ley dominical, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá en el contexto del tiempo del fin. Cuando comienza la ley dominical, todos se hagan pedazos, unos corren por allá, otros por acá, hagan milagros y señales, bueno, etcétera, ¿ya? Cuando esté dándose todo el Armagedón, por así decirlo, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, el zarandeo, ¿entienden? Mientras la paja es separada del trigo precioso, mientras está todo convulsionado y parece que todo se está yendo abajo, no va a ser así. Dios de ahí va a sacar a su iglesia, la iglesia invisible, el remanente, el verdadero remanente. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos de la justicia de Cristo. Entonces, señores, ¿la iglesia nunca caerá? Sí, la iglesia nunca caerá, pero la iglesia invisible, no la iglesia visible, no la corporación. Porque como nosotros ya vimos, la inmensa mayoría de la iglesia adventista se va a ir con el mundo. Entonces, ¿qué corporación va a quedar? Si llega a quedar una corporación, va a ser una corporación unida en el ecumenismo. Dicho en pocas palabras. Ahora sí, la señal que nos hará dejar la iglesia. Ahora sí, ¿será que nos toca dejar la iglesia y cuándo? Bueno, yo creo que ya es hasta innecesario leer lo que voy a leer. Creo que ya han entendido todos. Todos vamos a tener que dejar la iglesia algún día obligadamente, porque nuestros propios hermanos nos van a perseguir. Pero aún así, quiero aclarar algo más. La señal para huir de las ciudades. Esto lo saqué del libro esto está en el libro de los eventos de los últimos días, ¿no? Ahí está el subtítulo. El subtítulo es la señal para huir de las ciudades, ¿no? Aunque también me leí el libro de la ciudad al campo y también está esta cita, pero decidí mejor poner el de eventos de los últimos días, que es un libro más conocido. Pero bueno, vamos a leer. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora, bueno, voy a terminar de leer las citas. Así como el sitio de Jerusalén, ya saben lo que les expliqué, por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Salgan de Jerusalén, ahora sí, corran de Jerusalén. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Ahora, señores, escúchenme bien. Cuando se dicta la ley dominical, todos corran. Ahora díganme, se dicta la ley, digamos, ya, hagamos un ejemplo.
digamos que hoy ustedes están escuchando este video, no sé qué día estarán escuchando ustedes este video, pero digamos, hoy se dicta la ley dominical. Señores, ¿qué sentido tiene ir el próximo sábado a la iglesia, abrir tu escuela sabática, sentarte, estudiar la escuela sabática, escuchar el sermón, ir a tu casa, almorzar, ver una película cristiana en la tarde, no sé, regresar a la sociedad de jóvenes, participar, volverte a tu casa, y así la semana, y así otra vez a la iglesia? ¿Tiene algún sentido hacer eso? Cuando lo primero que tenemos que hacer es subir al campo. Verá, esto es de manera automática. El momento en que se dicta la ley dominical, a la vez que tenemos que ir al campo, también tenemos que salir de la iglesia. ¿Por qué? ¿Dónde nos vamos a reunir? En la montaña. ¿Entienden lo que les trato de decir? Obligadamente vamos a tener que salir. Y si nos quedamos, ya saben lo que nos va a pasar. Nuestros propios hermanos nos van a perseguir. Que eso también va a suceder con algunos que no van a poder ir al campo. ¿Van entendiendo cuando nos toca salir realmente de la iglesia adventista? A la vez que salimos al campo a huir ya, obligadamente también salimos de la iglesia. Porque ahí la gran mayoría se decide por Satanás y una pequeña minoría se decide por Dios. Todo se destruye. Así como el sitio de Jerusalén dividió a Israel. Porque cuando hubo el primer sitio salieron los hijos de Dios. ¿Quiénes quedaron ahí? Quedaron los nominales, los de nombre, para su destrucción. De igual manera, cuando nosotros se vea esto, se dé la ley dominical, van a salir todos los verdaderos. Los que estuvieron atentos a la señal van a salir al campo. Los que estuvieron preparados se van. ¿Quiénes quedan para su destrucción? Los nominales. Solamente queda el trigo. Es cuestión de lógica. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Escuchen bien, se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Se les prohibirá comprar o vender. Ahora yo les digo, digamos que la iglesia adventista va a estar hasta el fin, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Ahora que alguien me explique cómo va a funcionar la iglesia adventista si no puede comprar ni vender. ¿Cómo pueden administrar los diezmos si no pueden comprar ni vender ni una Biblia? Es que tienen imprentas. Bueno, sí, ¿cómo compran las hojas para la imprenta? Bueno, de una u otra manera tienen que comprar algo. Tienen que pagar más que sea la planilla de la luz. ¿Cómo van a hacerlo si no pueden comprar ni vender? ¿Cómo lo pueden hacer? Se acabó. El momento en que se dicta la ley dominical, se destruye todo. Porque el hecho de que el papado está bajo control absoluto, y si la iglesia se opone al papado, va a decir no. O sea, le va a ir muy mal. Y si se une al papado y puede comprar y vender, de igual manera nosotros tenemos que salir. Que es muy posible lo que llegue a suceder eso. Pero bueno, no sé. Esperemos que no. Sea como sea, la ley dominical lo destruye todo. Se pierde el control absoluto de todo. Señores, este ha sido mi tema. Un poco largo, lo sé, pero muy claro. ¿Vamos a salir de la iglesia adventista? Algún día, obligadamente sí. ¿Y cuándo? Cuando se dicta la ley dominical, porque la ley dominical lo va a destruir todo. Va a ser la gran desolación, va a ser el fin. Pero hoy en la actualidad, quedémonos en la iglesia, clamemos y gimamos por todas las abominaciones que hacen ellos. Tratemos de hacer algo de la manera correcta, no con odio, con amor. Procuremos ser parte de la iglesia invisible, no de la visible. No pretendamos quedar bien ante el pastor, pretendamos quedar bien ante Dios. ¿Estamos todos preparados para lo que se viene? ¿Ustedes saben lo que es la gran mayoría de nuestros propios hermanos persiguiéndonos? Yo creo que el tema ha sido más que claro. ¿Cuándo nos tocará huir de la iglesia adventista? Algún día, pero hoy no es el día. Hoy no es el día. Hoy tenemos que estar dentro de Jerusalén y tenemos que estar quebrantándonos el corazón por todas las cosas que están sucediendo ahí. ¿Por qué? A la fuerza, no, porque nos nace. Porque estamos tan en comunión con Dios, tan en comunión con Cristo, que estamos aprendiendo a reflejar su imagen. Y a la vez que reflejamos la imagen de Dios, estamos amando a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y el hecho de ver todos esos pecados que se cometen ahí, nos aflige el corazón. Y tratamos de hacer algo. No de lanzar más piedras a quien ya está caído. No.
no es lo que debemos de hacer. Yo, por ejemplo, ya les dije, a mí me han tratado de lo peor dentro de mi iglesia. Está bien. Yo se los dejo las cosas a Dios. Yo les dejo las cosas a Dios. Y la iglesia adventista es la iglesia de Dios. Y no hay que salirse. Y aunque a mí me echen, yo no voy nunca a incitar a nadie a salirse de la iglesia adventista. Porque hoy la iglesia nos necesita. Pero cuando se dicta la ley dominical, todo va a ser diferente. Todo, absolutamente todo. Y pues bueno, hermanos, voy a hacer otro video hablando de la secuencia profética de la ley dominical. Va a ser un tema que va a traer mucha controversia. Yo lo anticipé en mi video pasado, pero bueno, primero quise hacer este video. Y bueno, para eso tengo que estudiar muchísimo más de lo que estudié este tema. Porque es un tema, wow, como ya lo dije en el video pasado, 3 años he estado más o menos dándole la vuelta al tema. Lo he compartido con un par de personas, pero nunca nada en las redes sociales de manera oficial. Y pues bueno, mis queridos hermanos, ¿qué más les puedo decir? Pues, bueno, ahí está mi WhatsApp. Los que quieran que les envíe información a diario, porque en WhatsApp comparto mucho, y en Facebook también. Síganme en Facebook. El enlace para la página de Facebook está en la descripción de este video. Y el WhatsApp también para los que quieran que les comparta videos, bueno, etcétera. Escríbanme al WhatsApp, ahí está con el código del país, etcétera. Y bueno, para los que quieran también ayudarme con sus donativos, muchas gracias. No saben cuánto me ayuda. Bueno, en fin, no tengo nada más que decir y pues bueno, que Dios los bendiga y nos ayude a seguir adelante.